Es absolutamente impresentable que los catalanes tengan que soportar como conseller de Interior a un miserable como Miquel Buch. Este individuo, ante las llamas que están arrasando la ribera de Ebro en Tarragona, ha dicho que los soldados de la Unidad Militar de Emergencias y los técnicos del Ministerio de Agricultura que están combatiendo contra el fuego son una ayuda de un país vecino, que si el incendio hubiera sido algo más al norte, esa ayuda habría venido de Francia, pero al ser en la zona de Tarragona viene del vecino Estado español. La verdad es que Miquel Buch es el arquetipo propio de los dirigentes separatistas de Cataluña. Piensa que vive en una república bananera y carece de bastante información. No sabe que los catalanes somos españoles, que la Ribera de Ebro es una zona de España y que, por supuesto, todos los españoles, como siempre hacemos con nuestra solidaridad, acudimos todos como un solo hombre cuando hay que auxiliar a nuestros compatriotas para salvar sus vidas y sus bienes, como están haciendo nuestros soldados y nuestros técnicos en ese pavoroso incendio. Es una pena que los catalanes tengan que soportar a dirigentes de esta calaña. En fin, nos ocuparemos de este asunto y también nos trasladaremos a Osaka, a la cumbre del G20, para ver qué es lo que ha ocurrido cuando Pedro Sánchez ha querido saludar a Donald Trump. Da la impresión de que el presidente de los Estados Unidos, con cierto desdén, le ha mandado sentar y no le ha hecho mucho caso. Ha sido una humillación. Les mostraremos las imágenes para que ustedes nos den su opinión. Son los asuntos con los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si lo desean pueden mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp mediante el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias Encantado. por acompañarnos. Menudo calor, ¿eh? Sí, muchísimas gracias, como siempre te digo, por estar aquí, por la invitación. Un honor y un placer. Gracias a ti. José Roseñol, ¿cómo estás? Buenas noches. Fantástico. Un poco de frío, ¿no? Un poco de frío. Sí. Anda, que menuda nochecita vamos a tener, están diciendo por ahí los meteorólogos, ¿eh? César Sinde, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿También pasando calor? Demasiado. Demasiado. Y Lorenzo Abadía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Creo que en Zaragoza Javier. hace más calor todavía, ¿no? Todavía más del que tenemos aquí. Pues saludamos a todos nuestros espectadores que nos ven desde Aragón, que seguramente están pasando calorcito. Aquí en Madrid estamos bastante apretaditos de calor también. La verdad es que, bueno, el día viene interesante, pero antes de entrar en materia queremos mostrarles unas imágenes. Resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha zanjado hoy, de forma abrupta, un breve saludo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, instando a nuestro presidente a sentarse al inicio de una de las sesiones del G20. El líder socialista ha aprovechado que pasaba a su lado el presidente de los Estados Unidos para saludarlo y cuando ha querido prolongar algo la conversación, Trump le ha indicado con un claro gesto un tanto desdeñoso que debía sentarse y él ha continuado su camino hacia otra silla de la reunión. Ante este gesto que les estamos mostrando, les queremos preguntar hoy en nuestra encuesta, ¿ha sido humillado Sánchez por Trump en la reunión del G20? Si ustedes consideran que no, pueden votar llamando al 905 80 81 40. Si consideran que sí, votan llamando al 905 80 81 41. A lo largo del programa iremos viendo cuál es su opinión al respecto. Luego hablaremos del G20, pero de momento queremos hablarles del incendio pavoroso que está arrasando la Ribera de Ebro en Tarragona. La verdad es que es absolutamente impresentable que los catalanes tengan como conseller de Interior a un miserable como Miquel Buch. Ahí le tienen ustedes en estas imágenes. Un impresentable que en vez de agradecer de corazón todo lo que están haciendo los soldados de la Unidad Militar de Emergencias y los técnicos del Ministerio de Agricultura para combatir ese incendio que, como decimos, está arrasando la Ribera de Ebro en Tarragona, se refiere a ellos como si fueran
eran extranjeros que han venido a colaborar en una tragedia. Este individuo despreciable ha dicho: cuando un país tiene un fuego y se expande, nos ayudamos mutuamente con los vecinos. Si estuviéramos en el Empordà, lo haría Francia, pero ahora que estamos al lado del Estado español, pues lo hace España. El muy indocumentado todavía no se ha dado cuenta de que los catalanes somos españoles y entre los españoles nos ayudamos cuando hay una tragedia y que como somos una nación tenemos una unidad del ejército especializada en este tipo de siniestros. Ante las palabras de Miquel Buch, la ministra portavoz Isabel Celaá ha dicho que no se puede hacer política con un incendio. No se puede hacer política con un incendio. Allí está el Ejército Español, está la UME, trabajando con los servicios de la Generalitat codo con codo para apagar un incendio que se da en el territorio catalán-español. Por tanto, no tengo nada más que decir. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es Miquel Buch? Miquel Buch es el prototipo de político nacionalista, un tipo con escasa formación que obedece a ciegas las órdenes del líder, lo cual le permite escalar en el escalafón político. Apenas tiene estudios, no pasó del graduado escolar y su único trabajo conocido fue ser portero de una discoteca de Badalona. Cuando empezó a militar en la Joventut Nacionalista de Cataluña y en Convergència Democràtica de Cataluña, empezó a prosperar. Concejal en Premià de Mar, teniente de alcalde, alcalde cuando murió su predecesor, presidente de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, diputado en el Parlamento de Cataluña y finalmente consejero de Interior. Es evidente que sus jefes vieron en él un gran potencial, poca capacidad de discernir y de discutir y por tanto fácil de programar con ese discurso xenófobo y excluyente de los separatistas. Es tan ilustrado que se cree que Cataluña es un país vecino de España. En la consejería dicen que es su segundo, Brauli Duart, quien realmente manda, pero a este no parece que lo vayan a ascender porque al parecer sí tiene capacidad para pensar por sí mismo. Pobres catalanes, se está quemando Tarragona en uno de los incendios más pavorosos de la historia y los miembros de su gobierno se dedican a jugar a que son una república bananera. Afortunadamente, los militares españoles están ahí, en ese trozo de España, para combatir el fuego, salvar vidas y haciendas y demostrar una vez más que los españoles acudimos siempre como un solo hombre cuando alguno de nuestros compatriotas lo necesita, aunque haya políticos que no merezcan ni un minuto de nuestro tiempo. Rossinyol, ¿qué opinión le merece el señor Buch? Pues yo al señor Buch le diría: señor Buch, la república no existe, idiota. Idiota, que no sé, nadie se alarme, yo digo desde las dos acepciones, la griega, que dice que es alguien que solo se ocupa de sus asuntos privados, y la latina de ignorante. Ignorante lo peor, al final. Bueno, ambas cosas me parece que está demostrado que es. Absolutamente, pero si realmente esto volvemos a la propaganda que hacen política de todo, de forma realmente lacerante y les importa absolutamente el bien común de los catalanes, que tanto dicen defender. Y noticia, el ejército español en España, sí, es lo que ocurre básicamente, y los otros soldados están jugando la vida para salvar las otras vidas de los catalanes, con lo cual me parece que una estulticia. Yo creo que desde ya este hombre tenía que dimitir como conseller de Interior de la Generalitat. Lorenzo, ¿qué le parece? Pues que estoy muy de acuerdo con las dos cosas que habéis dicho. Es obvio que está la evidencia de la ignorancia de este hombre, que fijaos si es vulgar, que tiene hasta la fisonomía de Homer Simpson, no sé si os habéis dado cuenta, es vulgar hasta la Pobre extenuación. Homer, no te metas con él. Y por otra parte quiero decir que bueno, abundar en que obviamente Cataluña forma parte de España, de que España tiene un ejército para atender a las desgracias de todo el país y que siempre existirá, obviamente, como Estado que somos y como nación que subyace en ese Estado, la solidaridad como para asistir ante tragedias de este tipo. Para mí es tan evidente que creo que en ese sentido no tenemos que esforzarnos demasiado. Sí, por el contrario, en volver a reivindicar desde donde podamos que esto es el pan nuestro de cada día del nacionalismo, es decir, el nacionalismo negará la evidencia, como niega la historia de España, como niega incluso la propia geografía en determinadas ocasiones, y seguirá negando prácticamente todo a través de su política de propaganda. ¿Hasta cuándo? Hasta que queramos evitarlo, porque afortunadamente, aunque por otra parte sea más lamentable, afortunadamente depende todavía de los españoles, en donde por supuesto incluyo al resto de los catalanes, depende de nosotros que el nacionalismo, el independentismo
deje de ejercer la influencia que está ejerciendo en toda España y en todos los lugares. Bueno, Por como tanto, sigan fichando a gente brillante como este, el nacionalismo muy lejos no puede llegar, ¿eh? bueno, ya veremos. Yo creo más bien que dependerá mucho de lo que nosotros permitamos, Javier. Bueno. Lucio, ¿qué te parece? Pues totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Simplemente para no hablar de la misma temática, pues señalar que este señor, no olvidemos que fue el presidente de la Asociación Municipal de Municipios de Cataluña, la institución paralela a la Federación Municipal de Municipios que existe en toda en España de municipios y provincias y en Cataluña es la de municipios y comarcas, correcto. Exactamente. Y a través de esta asociación pues promovió el referéndum ilegal el 1 de octubre a través de los ayuntamientos y a través de las alcaldías, evidentemente en virtud del cargo que ostentaba. Y en ese sentido, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues lo imputó, lo acusó de potenciar, de promover el referéndum ilegal del 1 de octubre y ha tenido que responder por este asunto. Por tanto, que a nadie le sorprenda pues la politización que ha hecho este señor de este incendio y de la actuación de la M. César. Yo es que como se quema sobre ardido, por no decir que llueve sobre mojado, para adaptarlo más al caso. Vamos a ver, este señor, además de nazi o analista, está absolutamente alejado de la realidad. Suscribo lo que habéis dicho en la mesa porque es de cajón y da buena cuenta de lo mal que estamos tener que recordar cosas tan obvias como que Cataluña es una parte de España, que por tanto el ejército, y no hace falta decir español, tiene una unidad de intervención en caso de catástrofes naturales para este tipo de previstos y actúa con total normalidad. Pero viene de lejos. Me estoy acordando de las inundaciones del Vallés en los años 60, donde el ejército español, incluso en la época de Franco, pues hubo un problema gordo en Cataluña, un problema grave de unas inundaciones en la comarca del Vallés, y el ejército y el cuerpo de ingenieros del ejército acudieron allí para intentar paliar lo más rápido posible las pésimas circunstancias y el peligro al que se veían sometidos miles de personas que residían en el lugar afectado por esas inundaciones, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, es absolutamente normal, pero es que hace unos años me estoy acordando, creo que era presidente de la Generalidad de Cataluña, el molt untable president Mas, que dijo que, en fin, hubo unos incendios también y trascendió, se publicó que los servicios de emergencia de Cataluña estaban dando órdenes en catalán a los medios aéreos llegados desde otras partes de España, les estaban dando órdenes de dónde tirar el agua para acabar con los fuegos en catalán, a aviones que venían de otras partes de España con pilotos que no eran catalanes. Oiga, pero ¿qué prima antes, hablar catalán o apagar un fuego? Por Dios, tanto que ustedes se preocupan de Cataluña, pues los bosques de Cataluña o el ecosistema de Cataluña debería preocuparles y por tanto ahí lo prioritario debería ser hablar en español para que los pilotos de otras partes de España entendiesen bien las instrucciones y la descarga de agua sobre los incendios fuera eficaz. Pues no, señor, como todo el mundo sabe, debe ser que el fuego habla catalán. Entonces, si no le hablas en catalán... Si esos técnicos estaban tan cualificados como Miquel Buch, no me extraña. Pero es que fueran tan brillantes de dar las instrucciones de ese modo tan claro. Claro, ese caso que ocurrió hace unos años, unido a este otro, de este tipo de tonterías, de primar lo tribal, lo identitario, frente a algo tan básico como es actuar contra un incendio, denota muy bien hasta qué punto el nacionalismo es una ideología absolutamente trasnochada, esquizoide, digna de estudio psiquiátrico, y todas estas personas, lógicamente, deberían estar en una institución mental donde fueran tratados de esta patología que tienen. Y esto no es que lo diga yo, es que destacados catalanes como Albert Boadella en muchas ocasiones han dicho que Cataluña es un gran manicomio. Por tanto, no es que lo diga yo, madrileño mesetario, desde una óptica catalanófoba, como dirían los nacionalistas, no, lo digo desde la simple lógica y recordando el criterio de otros insignes catalanes, como Albert Boadella, que han recordado eso, la locura que supone el nacionalismo, la perversión absoluta de la más simple lógica, o el hecho de que prime más la identidad o la supuesta independencia de Cataluña que la eficacia de la lucha contra los incendios, que es de lo que se trata. Y otra vez más vemos cómo un gobierno autonómico sigue travestido de lo que no es decir, del gobierno de otro país, para usar las competencias regionales y el presupuesto regional que tiene para gestión de asuntos directos en beneficio de sus ciudadanos. En lugar de dedicarlo a eso, se está dedicando a construir ensoñaciones y entelequias que no van a ninguna parte, pero que hacen mucho daño a muchas personas.
Bueno, Miquel Buch, pensábamos que para sacarse el graduado escolar hacía falta aprobar geografía, historia y cosas. Vemos que no necesariamente, a juzgar porque usted ha llegado al puesto al que ha llegado. Pero en fin, esta realidad que vivimos es el día a día en esta Cataluña, en la que el rodillo nacionalista excluyente impone su manera de pensar y aprisiona a quienes no opinan absolutamente lo mismo. La verdad es que uno de los ejemplos que tenemos de lo que se está viviendo en Cataluña es ese juicio que se está viviendo contra los acusados por el presunto golpe de Estado. Es una prueba más de lo que está pasando. El gobierno socialista hubiera querido un trato más suave para los procesados y así lo ha procurado a través de la Abogacía del Estado, pero no ha conseguido imponer el mismo criterio en la Fiscalía General del Estado. Y por eso es bien probable que ahora, con el cambio de gobierno, haya también cambio de fiscal. El mandato de la fiscal general del Estado, María José Segarra, podría continuar ya que apenas lleva un año al frente de este órgano, en concreto desde el 29 de junio de 2018. Si fuera designada de nuevo, Segarra estaría al frente de la Fiscalía 4 años más, tal y como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sin embargo, y a pesar de ser un perfil que goza del respeto y consideración de sus compañeros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez valora no contar con Segarra durante los próximos 4 años. Su actuación en el juicio del golpe de Estado separatista no ha gustado en el gobierno y Segarra, la verdad es que no ha cedido un ápice ante las presiones que en el caso de la Abogacía del Estado sí se tradujeron en el relevo de Edmundo Val, hoy en Ciudadanos, al negarse a modificar la calificación de los hechos y rebajar a sedición lo que durante toda la instrucción de la causa los servicios jurídicos del Estado habían considerado rebelión. La verdad es que da la impresión de que podemos encontrarnos, por tanto, con el nuevo gobierno, también con cambios en la Fiscalía. ¿Qué os parece? Sí. Pues yo realmente estoy muy alarmado porque quien paró el golpe de Estado en Cataluña fue la justicia, fue el Estado de Derecho, no fue el gobierno, no fue la actuación de un plan bien elaborado por parte del Ejecutivo, no formó parte de una coordinación de todos los partidos políticos, sino fue la justicia. Quien defendió realmente la libertad de todos los catalanes fue los jueces, que se han jugado la piel en Cataluña, como bien sabéis, han subido una cosa importante, y yo creo que realmente o se delimita bien la separación de poderes o realmente esto empieza a ser un chiste de Estado. No puede ser que ahora con una fiscal que está cumpliendo con su deber, por un tema político no renueven su cargo, porque si no, flaco favor hacemos a nuestra democracia. Lo que pasa es que constitucionalmente la Fiscalía forma parte o depende del Gobierno, ¿no? El Ministerio Fiscal, y además actúa de manera jerárquica. Entonces, lo que en realidad tenemos que tener muy en cuenta, y me voy un poco al ámbito político, es que es muy probable que al final se produzca un acuerdo entre Pedro Sánchez y los nacionalistas, o los golpistas incluso. ¿Por qué? Pues porque saben lo que se están jugando, y una cosa es ir de farol de momento y otra cosa es que al final es muy probable, de la misma forma que se ha negociado con Bildu, pues que se acabe negociando con Esquerra Republicana y con Puigdemont, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay demasiado en juego y no es lo mismo que un fiscal diga una cosa o que el Ministerio Fiscal diga otra cosa. Por eso yo insisto en recalcar la responsabilidad que tienen los 3 partidos del centro derecha a la hora de acabar pactando con Sánchez una abstención con unas condiciones clarísimas que podrían mucho tener que ver con los indultos, con el nombramiento de la Fiscalía, con la articulación en un momento determinado o la implementación del artículo 155, etcétera, etcétera. O sea que al final, de nuevo, incluso los propios partidos constitucionalistas, aquellos que dicen, y yo me creo, por otra parte, que de verdad aman a su país y se preocupan por él, tienen una ocasión de oro en este momento para demostrárnoslo a todos los españoles. La única razón por la cual se sustituirá a esta señora, a la fiscal general del Estado, es, pues evidentemente, por lo que acabas de comentar tú, Javier, por no estar en la línea de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pero, evidentemente, pues hay una agenda política tras este asunto, es decir, es una de las claves de la negociación. Entre las muchas que se han puesto sobre la mesa de negociación, pues está sustituir a la fiscal general del Estado, evidentemente. Se perseguirá, si no se puede moldear la acción de la justicia en la sentencia del Tribunal Supremo respecto al juicio del 1 de octubre, lo que sí se hará es indultar a estos posibles condenados por rebelión. Y evidentemente toda la estrategia político-judicial, incluida la sustitución de la fiscal general del Estado, pues va encaminada a ese objetivo. Por tanto,
no hay otra cuestión más que la que acabo de comentar. En cuanto a lo que acabas de comentar, Lorenzo, yo estoy de acuerdo contigo, pero ya no, porque evidentemente el plazo para Ciudadanos ya se pasó. Es decir, para entregarle un acuerdo programático a Sánchez, porque evidentemente ya se ha demostrado que la vía Navarra se ha cerrado, que el pacto prácticamente está cerrado para gobernar Navarra respecto pues a un tripartito independentista liderado por el Partido Socialista Navarro y con su socio Jero Abay, que es la marca de PNV en Navarra, y la abstención de Bildu. Y también se demostró ya con la conformación del Parlamento de Navarra. Entonces, a partir de este momento, ya el presentarle un acuerdo programático al PSOE está fuera de lugar. Lo hubiera tenido que hacer Ciudadanos antes de este pacto. Pero, en cualquier caso, por supuesto que tiene razón, Lorenzo. Simplemente que han cambiado pues, el escenario político debido a que, evidentemente, pues ya Sánchez se ha retratado totalmente. Y el plan que desea Sánchez es formar un Frente Popular independentista. Entonces, ahora mismo ya no vale para nada el presentarle un acuerdo programático por parte de Ciudadanos. Perdona un segundo, yo creo que no, porque Sánchez lo que quiere es permanecer en el poder. No nos olvidemos que estuvo a punto de cerrar un acuerdo y de conseguir gobernar con Ciudadanos. Y no estamos hablando de hace décadas, estamos hablando de hace un par de años o 3 como mucho, ¿no? Por lo tanto, y ya conocemos yo creo, al personaje lo suficiente como para saber, aquí hemos hablado muchas veces, hemos comentado que probablemente la mayor característica de Sánchez es el nihilismo, es decir, ausencia muy concreta de valores y de principios que le permiten pues negociar a diestra y siniestra con una tranquilidad y una naturalidad pasmosas. Por lo tanto, no pensemos que por el hecho de que haya negociado de esta manera en Navarra prefiera echarse en brazos de los nacionalistas y de los golpistas e incluso del comunismo, como estamos viendo, porque se está resistiendo, porque se da cuenta de que tendría las patas mucho más cortas esta legislatura y lo que pretende él es terminarla porque su objetivo fundamental es estar en el poder. Aún así, mi opinión es que aún así existe la obligación, vamos a decir, moral, por parte de los 3 partidos de centro-derecha, de presentarle la solución, la alternativa a acabar gobernando con esta gente, por supuesto con unas limitaciones. Pero no puedes decir, como hemos oído incluso antes de que se produjera el pacto navarro, oíamos a Ciudadanos decir, no, es que lo tiene ya muy claro. Claro lo tenéis vosotros, que no queréis pactar con Pedro Sánchez, por la sencilla razón de que el señor Rivera está haciendo cuentas y le salen mucho mejor si España se va al garete que si no se va. Y esa es la cuestión más clara. Precisamente por eso, y a veces dice, pero bueno, la responsabilidad es de Pedro Sánchez, pero teniendo en cuenta cómo es Pedro Sánchez, ahora ya habrá que empezar a decir, teniendo en cuenta cómo es Pedro Sánchez y teniendo en cuenta cómo es Rivera, al final la responsabilidad la va a tener que tener el señor Casado y por extensión, finalmente, incluso el señor Abascal, ¿no? Yo por poner el foco un poco más en lo que era el tema inicial, en relación a la Fiscalía, a mí, no sé, yo igual soy un poco idealista, pero a mí me gustaría que el fiscal general del Estado no lo nombrase el gobierno, sino que saliese de un procedimiento de elecciones entre los propios miembros de la carrera fiscal y que el fiscal general del Estado se eligiese por votación de entre los fiscales. Pero y que tuviera cambiar la Constitución. Lo sé, pero evidentemente la Constitución, por los cauces adecuados, se puede cambiar. No, Otra claro. cosa es intentar la vía nazi o analista en Cataluña, que es saltársela a la torera y luego encima ir de demócratas por la vida, ¿no? Pero la Constitución, claro que se puede cambiar. Y yo creo que eso sería muy bueno para España. Y sobre todo, introduciendo además unas cláusulas de garantía adicionales, porque evidentemente cuando una persona se somete a un procedimiento electoral para llegar a un puesto de responsabilidad, eso genera, digámoslo así, peajes que pagar. Pero se puede reformar también la legislación para que, por ejemplo, un fiscal que saliese elegido por votación que no actuase en determinados casos porque debe determinados favores, bueno, pues que hubiese una legislación complementaria al delito de prevaricación, por ejemplo, que es cuando un cargo público toma decisiones contrarias a derecho a sabiendas de que lo son, y reforzar de esa manera esos posibles riesgos que también tiene un sistema de elección del fiscal general del Estado por votación, que no es un modelo perfecto, también tiene sus deficiencias.
pero yo creo que sería mucho mejor porque si creemos en la separación de poderes, pues dentro del Poder Judicial la Fiscalía es una parte importantísima de lo que es el aparato judicial. Y que sea el Gobierno, y me da igual el partido que esté en cada momento en la Moncloa, porque esto es yo creo que es un mal endémico que hemos tenido desde que comenzamos con este sistema político actual desde la transición, que el Gobierno de turno nombre cuando toca al fiscal general del Estado. A mí me parece, francamente, que es un déficit democrático y que permite al Poder Ejecutivo influir de forma interesada, lógicamente, hacia determinados sentidos, en muchas ocasiones, en determinados casos penales, ¿no? Y muchos de ellos de mucha gravedad y de mucha trascendencia para la democracia española, ¿no? Creo que ganaríamos muchísimo con ese otro sistema. Pero, además de lo que acabas de comentar, que por supuesto sería vital para independizar los tres poderes, es decir, para dotar de independencia judicial a nuestro Estado de Derecho, pues lo más importante sería despolitizar totalmente el Consejo General del Poder Judicial. Es que no es que nombren al fiscal, es que nombren a los jueces. Eso es más importante todavía, puesto que estamos hablando de la Fiscalía, sí, claro, bueno, por eso no he entrado ahí, pero sí. Pero ya pues aprovecho para decirlo porque evidentemente lo planteó Ciudadanos y apoyado por el Partido Popular, si no recuerdo mal, a finales de 2018. Y en cualquier caso, es que actualmente los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los partidos políticos prácticamente. Los eligen las cámaras, el Congreso y el Senado, aunque los nombra el rey, pero indirectamente, es decir, los nombran los partidos políticos. Pues, por tanto, el órgano judicial de los jueces está al servicio de los partidos políticos. Eso sí que es una dependencia judicial total. Y es la demostración máxima de que en España no existe la separación de poderes. Y eso sería la primera reforma que habría que hacer inminentemente. Pero si no nos ponemos de acuerdo, los tres grandes, o no se ponen, los tres grandes partidos del centro derecha en este momento, para evitar un gobierno que nos lleva directamente al cadalso, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en este momento o cómo vamos a esperar que los partidos se pongan de acuerdo para establecer una reforma constitucional? Si algo tan sencillo que depende única y exclusivamente de ellos, es decir, señor Sánchez, por favor, no gobierne con aquellos que acaban de provocar un golpe de Estado y no gobierne con los comunistas, aunque solo sea porque confiamos en la economía del libre mercado, porque creemos que, en fin, por una cuestión casi de mera materia económica y de prosperidad. Si no se puede, si no podemos ya tener casi la esperanza, a la luz de lo que estamos viendo de los acontecimientos, de que van a poder evitar un gobierno de este tipo, que más bien será la desunión de los golpistas con las ambiciones personales y probablemente económicas de Pablo Iglesias, etcétera, lo que acabe provocando unas elecciones y no otra cosa, ¿cómo vamos a esperar en este momento de los parlamentarios actuales, incluso de los que están en el centro derecha, una reforma constitucional? Yo la veo, en fin, que además, por otra parte, exige un pacto con el otro lado, ¿no? Es decir, como mínimo con el Partido Socialista, porque hace falta, para una reforma constitucional, como todos sabemos, pero hace falta 3/5 partes del Congreso y además quizá un referéndum. El referéndum sería más fácil, pero yo estoy seguro que la mayoría de la sociedad española está de acuerdo con lo que habéis dicho. La inmensa mayoría de la sociedad española. Es decir, ¿quieren ustedes unos jueces independientes? ¿Quieren ustedes una fiscalía independiente? ¿Quieren ustedes que se cumpla y que se aplique la ley? ¿Quieren ustedes una reforma de la ley electoral de tal manera que los ciudadanos ejerzan un control mucho mayor sobre la clase política? Pues nos van a decir que sí, casi con toda seguridad. Ahora, ¿cuál es el problema? La clase política. Bueno, de todas maneras, si me permitís, yo creo que han subido muchísimos enteros la probabilidad de unas elecciones anticipadas. Se van a repetir las elecciones. Si queréis hacemos una porra y por cada vez se habla más de esa posibilidad. Y yo creo, porque además si tú empiezas a ver el efecto de post-elecciones, el impacto electoral, se ve claramente que hay una descomposición de Podemos que va directamente al PSOE. Ciudadanos, lo que le está pasando a esa socialdemocracia, la socialdemócrata de Ciudadanos puede barrer hacia parte del PSOE, y hay un movimiento como el que ha hecho Josep Borrell, que es sintomático de que esta posibilidad está encima de la mesa por parte del equipo de Sánchez, porque sí que es cierto que quiere ser presidente, pero es mucho mejor ser presidente unas elecciones anticipadas
con 145 o 150 diputados, que ahora dependiendo de ese caleidoscopio extraño que se quiere hacer. Pero con lo cual yo creo por eso Podemos pactará. Es decir, por eso Podemos las evitará absteniéndose. Yo, si queréis, hacemos una apuesta. Yo creo que son muchos enteros. Apuesta. ¿Tú crees que vamos a repetir elecciones para noviembre? Va a pasar como pasó el 15 y el 16 con todo esto. Y yo creo que va a pasar esto porque al final han salido encuestas recientemente, una de GAT3 en ABC, si mal no me equivoco, que se ve que hay Vox está en caída, Ciudadanos parece que se mantiene, pero con estos nuevos episodios se va a fragmentar en dos. Rivera ha dicho... Podemos se derrumba. Pues ya que queréis hablar de política y de elecciones, y ya cerramos el tema de la Fiscalía, del juicio de Cataluña, y nuestro saludo a ese Miquel Buch, ese impresentable de conseller que tienen los catalanes, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de cómo están los acuerdos para la formación de gobierno o no. Ahora les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Si la España nación de naciones va a llegar.
Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Hemos mostrado las imágenes de Pedro Sánchez saludando a Donald Trump en la cumbre del G20 y esa sensación de desdén que el norteamericano ha mostrado hacia el presidente español. Por eso en nuestra encuesta de hoy les estamos preguntando, ¿ha sido humillado Sánchez por Trump en la reunión del G20? Si ustedes quieren votar que no, pueden llamar al 905 80 81 40. Si quieren votar que sí, al 905 80 81 41. Iremos viendo cómo evoluciona esa votación y luego tendremos ocasión de ver otra vez las imágenes para comprobarlo. Pero bueno, estamos hablando de la posibilidad de que haya o no investidura del presidente del gobierno. Según publica hoy OK Diario, Pedro Sánchez está ya negociando con Esquerra Republicana de Cataluña y con los proetarras de Bildu para pactar su abstención y permitir así la investidura del presidente del gobierno. La verdad es que todavía no se han acallado las protestas por la utilización que ha hecho el gobierno de Televisión Española, donde esta semana ha sido entrevistado a Arnaldo Otegi. Aseguran desde el PP, Ciudadanos y Vox que lo que ha intentado Pedro Sánchez con esta maniobra ha sido blanquear la imagen de un terrorista confeso, que fue condenado por pertenencia a ETA y que sigue inhabilitado, pero cuyos votos en forma de abstención son necesarios para una investidura de Sánchez como presidente. La verdad es que también los diputados de Junts per Catalunya en el Congreso, que se encuentran suspendidos por estar encausados en el juicio por el intento de golpe de Estado en Cataluña, han pedido la abstención de su grupo para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull lo han hecho constar en una carta de 7 páginas. Da la impresión de que el gobierno Frankenstein de la anterior legislatura podría estar otra vez tomando forma para esta nueva legislatura. Y estábamos hablando de esa posibilidad de repetir elecciones o de encontrar un acuerdo. Algunos acuerdos parece que se van produciendo para tener abstenciones que permitan la investidura de Sánchez. El tema en Cataluña complejiza todo muchísimo, porque claro, estamos hablando que es el PDeCAT o Junts pel Cat o como se quieran llamar. Sí, el Junts pel Junts pel 3%, estas cosas. Pero la realidad es que ¿quién manda allí? Realmente, ¿mandan los parlamentarios o manda Puigdemont? Sí. ¿Manda Puigdemont desde Waterloo? ¿Manda Quim Torra desde la Generalitat? Exactamente, y la pregunta es... ¿Manda Oriol Junqueras desde la cárcel? Mira, ahora te voy a hacer una pregunta, Javier. ¿Te imaginas que eres Pedro Sánchez? Bueno, eso es mucho imaginar. Y dice, yo no tengo Falcon. Y tienes dos opciones. Convocas tus elecciones anticipadas y quedas como un hombre de Estado que no quiere pactar con los independentistas y comunistas, o te arriesgas y después no puedes aprobar un presupuesto y tienes que por bemoles volver a hacer elecciones anticipadas en un año. Pues mira, depende. En la legislatura anterior ya le funcionó con Frankenstein y lo mantuvo mientras le fue de utilidad hasta que ya no pudo más. Correcto. ¿Por qué no repetir otra vez lo mismo? Porque al final es un cálculo de contar conguitos. Si tú convocas elecciones anticipadas ahora, tienes más conguitos en forma de votos, o lo haces lo siguiente. Vamos a contar conguitos. Vamos a contar conguitos. Esa es la cuestión. Unidas Podemos, sí o sí, tienen que apoyar a Pedro Sánchez porque no entendería su electorado que no apoyase en un gobierno de izquierdas y además, si no lo hacen, desaparecen absolutamente, no pueden hacer oposición. Ahí tenemos a un Pablo Iglesias arrastrándose como un felpudo, por favor, quiero ser ministro, lo está suplicando, con que le den cualquier cosa, una ventanilla de atención al público, ya le basta, algo lo que pille. 2. Esquerra Republicana, parece ser que las negociaciones están muy avanzadas y si es verdad que Pedro Sánchez puede plantearse un indulto después de la condena de los presos por el golpe de Estado, razón de más para poder contar con ellos. Con el PNV, después de que les han entregado Navarra y no han aceptado la vía de Navarra Suma, también parece que está ahí. EH Bildu, ya lo has visto, tenemos a Arnaldo Otegi de estrella entrevistado en Televisión Española para blanquearle, con lo cual también
y los de Junts per Catalunya, los propios presos golpistas pidiendo que se abstenga su grupo, empiezan a salir números aquí. Los que no pueden decidir. Yo os digo, fíjate, yo creo que cuando digo contar con guitos, me refiero a contar el número de posibles votantes. No me refería al yo contaba con guitos como número de abstencionistas o que apoyan. Fíjate, yo estoy convencido. Claro, mira, si tú ves las encuestas que ven que en vez de 135 diputados se elevan a 155 y pueden hacer esa geometría variable mucho más fácil, yo creo que lo van a hacer. Las encuestas encima les son favorables. Dicen que si ahora convoca elecciones anticipadas, los más beneficiados van a ser el PSOE fundamentalmente. Correcto. Y a continuación el PP. Correcto. Que van a robar a un Podemos en caída libre, a un Vox que también se está deshinchando y un Ciudadanos que trata de mantenerse y que a lo mejor sufre un poquito. Y fíjate que Ciudadanos en las últimas encuestas no reflejan, no impactarán todo lo que está sucediendo en Ciudadanos y además Rivera hoy lo ha dicho. Dice que el que no le guste esto se vaya para la calle. Ha hecho un Rajoy. Total, ¿eh? Pero sí. Y esto, y fíjate... Bueno, a la búlgara, sí. Pero fijaos que como... ¿Os acordáis, no? Que dijo Rajoy, los liberales que se vayan a otro sitio. Él ha hecho lo mismo, los que no estén de acuerdo que monten otro partido. Pues que no se vaya muy lejos, que puede montarlo y esto... Vale, pero insisto, a Sánchez le salen todos los números, tanto en una situación como en la otra. Pero es un gobierno mucho más inestable de lo que él querría para estar más de 4 años, que al final estoy de acuerdo. El malabarista Sánchez, que ha gobernado con 84 diputados. Jugamos una cena. Ahora con 123 va sobrado. Y si repite elecciones, más que tendrá. Javier, una cena. ¿Quieres conguitos? Toma 2 bolsas. Javier, una cena nos jugamos tú y yo si quieres. El problema es que los conguitos que querría Pedro Sánchez, que es gobernar sin nadie, sin necesidad de tener a nadie, es decir, con una mayoría absoluta o casi rayando la mayoría absoluta, tampoco le da. Y la situación no es mucho mejor que la actual, es decir, ¿para qué le sirven 15 escaños más? Si a Podemos lo va a seguir necesitando. Sí, por lo tanto... Solo Podemos, lo tiene, vamos, no Felpudo no. Lo tendría arrastrado, y sería mucho más fácil para él. Pero si el problema en este momento para Pedro Sánchez es Podemos, el fundamental, el que le está diciendo que no, es Podemos. Por lo tanto... Lo dice por un brindis al sol, está escupiendo al cielo. Claro, Podemos. yo me refiero Podemos no se puede permitir no votar a favor de un gobierno de izquierda. Eso es lo que yo creo. Estaba intentando replicar... si era por replicar, aunque no pienses en ello, es igual. Su fórmula. Claro, o sea, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que, aunque salieran los números que no le salen tan halagüeñamente bien en unas siguientes elecciones, no le van a dejar. Es decir, Podemos, como bien decía Javier, por eso digo que yo no estaba de acuerdo, Podemos no le va a dejar, Podemos no se puede permitir el lujo, a mi modo de ver, de ir a unas elecciones, no se lo puede permitir. Y los nacionalistas... Vale, además de Podemos, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, ¿qué mejor gobierno pueden tener en España que a Pedro Sánchez? Allí voy, que no posible. Va a haber... Bueno, voy a empezar por el final para que me entendáis. Los del PNV, mi opinión es que no va a haber elecciones. Esa es mi opinión. No puede haber elecciones. No puede haber. Te veíamos venir. Claro, no puede haber elecciones. Pues no se notaba mucho. Pero fijaos, no puede haber elecciones. Es que esa argumentación es que al final hay que visualizar que gran parte del independentismo es cuanto peor, mejor. Porque es la única manera que ellos van a conseguir forzar sus objetivos. Y esto es así, no nos engañemos. Al final, no Esquerra. No, ya. No sí. Hablo de Puigdemont, sí, que es el único que está en su... Vale. Que vuelva Rajoy, ¿no? Y que aplique un 155 para sacar el victimismo. Para ellos, no. A ellos le encantaría. No, porque en realidad con el 155, quieres que no, les coges la caja, les aprisionas, por muy suavemente que se aplicara en su día. Ahora, ¿cómo les apliquen otro? Y además, con lo que han aprendido los partidos democráticos, a cómo se aplican los 155 a partir de ahora, otra cosa sería, y les cepillarían los dedos. El gobierno de estos impresentables de Miquel Buch y toda esta gentuza que está en la Generalitat, se pillarían los dedos. No lo van a permitir. Yo creo que no lo van a permitir. Yo creo que una aplicación de 155 aprenderían un par de cosas. A cerrar bien la caja, sin duda, y con respecto a los Mossos d'Esquadra y TV3, alguna conclusión han sacado. Lo de la caja no hace falta en 155. Y aún quedaría... No hace falta. Pero si lo pones, todavía más. Y aún quedaría una solución, una última posibilidad, que yo hace un momento he dicho, apelaba a ella, que sería la de que por interés personal, Rivera acabase en una segunda, ya en otoño, con una abstención. ¿Por qué?
Pues pero como las encuestas al final reflejen lo que tú decías, que probablemente pueden acabar reflejándolo, y se abra un gap entre el Partido Popular y Ciudadanos de 30 a 35 escaños, a Ciudadanos probablemente le puede convenir exactamente lo contrario. Si lo Albert vamos Rivera a ver. ahora llega al punto de dar su abstención para el gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha dicho hoy de que los que no opinen como yo, que se fonden en otro partido, y lo que ha venido diciendo, es que le fagocita. Pero todavía no es julio, y yo estoy hablando de octubre. Ya, pero bueno, ya sería de Cosas verdad de decir, bueno, diga algo que sea verdad, deje de mentir, en caso de que llegase a eso. Hasta ahora no ha mentido, ha dicho que el no es no a Pedro Sánchez. Albert Rivera no ha mentido todavía, Bueno, pero puede... como realmente le empujes hacia esa senda, acabará mintiendo. Mi opinión es que 4 personas en un comité ejecutivo, que todo el mundo sabe lo que es un comité ejecutivo de un partido, en donde no hay no hay un verso suelto, ni por remota casualidad, 4 votos en contra, y creo que han sido 2 abstenciones, es gravísimo. Eso quiere decir que a la vuelta de 2 meses, eso ha podido dar la vuelta como una tortilla, pero completamente. Yo no digo que vaya a ocurrir, digo que es una posibilidad, que la contemplemos, que es un escenario más que tenemos que contemplar. O ha empezado a centrarse este partido donde tenía que estar. Y en Moncloa probablemente lo estarán teniendo en cuenta, lo que acabamos de decir. Pues igual me equivoco, porque esto es hacer un poco de futurología política, pero yo creo que sí que se van a repetir las elecciones. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha dicho hoy la señora Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice, las declaraciones exactas, dice la señora Celaá, creo que tiene que quedar claro que el Gobierno no quiere ir a nuevas elecciones a pesar de lo que dan los sondeos. Es decir, esa coletilla, pero a lo que quiero ir, yo parto de la base de que Pedro Sánchez... Eso en politiqués quiere decir elecciones en noviembre. Sí, claro, yo parto de la base de que eso, exactamente, que diría don Armando de Miguel, traducido del politiqués al español, muy bien apuntado, yo creo que hay elecciones en noviembre, por una sencilla razón, y esto creo que ya no es una intuición, sino que es una constatación de una conducta política del actual presidente del Gobierno en disfunciones, más bien, de Pedro Sánchez, y es que Pedro Sánchez es capaz de hacer y decir lo que sea con un lapso de tiempo de horas con tal de mantenerse en el poder. Casos que ya lo hemos recordado en otras ocasiones de contradicciones absolutas entre lo que decía Pedro Sánchez y luego lo que hacía el presidente del Gobierno, como en esa escandalosa rueda de prensa donde la señora Carmen Calvo trataba de diferenciar estilo Jekyll y Hyde, que una cosa era Pedro Sánchez y otra cosa era el presidente del Gobierno, para justificar que ya Esquerra eran golpistas pero no eran golpistas, etcétera, etcétera. Queda más acreditado que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder. Y la actual coyuntura le favorece en gran medida. Por un lado, no está haciendo excesivas apariciones públicas para hablar de la conformación de gobierno, se lo deja a sus subalternos, al ministro de Fomento, al señor Ábalos, o a la señora Celaá, o a la señora Calvo, cuando procede y los periodistas le preguntan en los diversos ambientes en los que se encuentran con ellos, y él no comparece para decir absolutamente nada. Por otro lado, Podemos está en una situación especialmente kafkiana, pero muy ventajosa para Pedro Sánchez, y es que para una parte del electorado de Podemos, si se conforma gobierno sin que Podemos esté en ese gobierno, va a ser muy negativo para Pablo Iglesias, pero para otra parte de Podemos, entrar al gobierno con Pedro Sánchez, cuando las políticas que va a hacer Pedro Sánchez son mucho más a la derecha de lo que quisieran una parte de los votantes de Podemos, también es un fracaso. Por tanto, Pablo Iglesias consiga una cosa, consiga la otra, una parte de su electorado va a estar muy descontenta, y eso Pedro Sánchez lo sabe, y sabe que le favorece de cara a unas elecciones en noviembre. Y en tercer lugar, se evita otra patata caliente, teniendo que ir otra vez a elecciones para noviembre, y es, no hay presupuestos, se prorrogan los del año anterior. De esa forma no tengo que entrar en el juego de cedo más dinero a los nacionalistas en Cataluña o a los nacionalistas en el País Vasco, etcétera, etcétera, prorrogo los presupuestos anteriores, me quito este marrón de encima, me tiro 6 meses más hasta las elecciones, y una vez hechas las elecciones, otros 6 meses hasta que consiga que llegue el momento de salir al ruedo, a torear y a ver si toreo la investidura o no la toreo, que es de lo que se trata, ¿no? Y gana tiempo mientras tanto. Fíjate el momento de Borrell. El momento de Borrell es sintomático. Eso también. Es una pieza fundamental. Claro. No me voy y me quedo, ¿sabes? Que es, digámosle, su escudo para defenderse decidiendo que él no es independentista. Que está en Borrell ya, que el hombre se ha mojado de forma sustancial contra el independentismo y dice, ¿veis cómo yo no soy? Tengo Borrell de Ministros Exteriores. Y que haya eso se pasó es... Yo creo que Borrell, al final no sale de Europa, también muy en clave personal de que le apetece y le interesa mucho más estar de Ministro de Exteriores en el Gobierno que irse
de diputado raso cuando al final no ha conseguido ningún puesto representativo ni de... Yo creo que Borrell no va por allá. Yo que lo conozco a Josep Borrell. Para mí tiene, no tiene mucha lógica el planteamiento que tú haces, pero creo que partes de un error. ¿Cuál es? Que esto no depende ya de Pedro Sánchez, aunque parezca que sí. Pedro Sánchez no le queda otro remedio que presentar un programa de gobierno. No va a quedarse sin presentarlo, ¿no? Lo va a presentar. En el momento que lo presente, ya no depende de él ser o no presidente del gobierno. Dependerá de Pablo Iglesias y de los nacionalistas. Y por no repetir, como ha deducido muy bien Javier, y yo comparto, no le van a decir que no. Luego, aunque parezca paradójico que Pedro Sánchez sea o no presidente del gobierno, no depende de Pedro Sánchez. Depende de Pablo Iglesias y de los nacionalistas. Y mi opinión es que como depende de ellos, ahí es donde no estoy de acuerdo, no van a permitir que no lo sea por lo que les supone a unos desde el punto de vista fundamentalmente penal y al otro desde el punto de vista electoral. Luego, Pedro Sánchez acabará en minoría, eso sí, en minoría y con, vamos a decir, quizá un poco más ligero de equipajes, siendo presidente del gobierno, por ese razonamiento. ¿Pero tú crees que Pedro Sánchez aún estaría dispuesto a dar un indulto a los golpistas? No, pero es que eso es una condición sine qua non por no parte de los golpistas para apoyarlo. Mi opinión es que no lo va a ser. César, si no hace falta, no. Claro. Si hace falta, ¿por qué no? Ya veremos. Si yo, la amoralidad de Pedro Sánchez para dar ese indulto, no dudo de que sería capaz de ello. Ahora, tengo serias dudas de que lo hiciera por conveniencia política, porque eso tendría una factura en una parte del electorado Zapatero del esta PSOE grande, semana en RAC-U, en la emisora catalana de radio, preguntado al respecto, dice, hombre, si pidieran el indulto habría que estudiarlo. Está claro que están haciendo un globo sonda para dar a entender claramente que si les conviene lo darán. Seguro, pero es que yo pienso que no hace falta ni siquiera un indulto para que el golpismo acabe apoyando a Pedro Sánchez, porque va a vivir mucho más cómodo que la solución alternativa, incluso que con un Pedro Sánchez mucho más poderoso en el Parlamento. O sea, la situación mejor dentro de lo posible que puede vivir el independentismo, yo diría incluso Podemos en este momento, es que Pedro Sánchez esté en el poder. Luego, sí, luego el no ya no depende ni siquiera de Pedro Sánchez. Lucio. Sí, bueno, los dos posicionamientos son válidos. Es muy complicado hacer predicciones en la política española, como estamos comprobando en los últimos años. Pero yo creo que la clave de todo en relación a lo que estamos hablando son las negociaciones. Y evidentemente hay negociaciones que ya se han llevado a cabo y hay acuerdos que ya están suscritos. Por ejemplo, tras la abstención de H. Bildu y la abstención de ERC, que ya se han comprometido, incluso han diseñado una estrategia conjunta para no escenificar el acuerdo vía medios de comunicación entre EH Bildu y PSOE y que se pueda escenificar el acuerdo ERC y PSOE, porque ERC respondería por los dos partidos. Eso ya es una estrategia coordinada entre los tres. ¿Y cuál es la contraprestación a todo ello? Incluso los tres presos de Junts per Cat también han confirmado o han comentado que podrían abstenerse. Por tanto, tras estas abstenciones, pues se esconde ya una hoja de ruta negociadora que ya se ha realizado. Es decir, ya se ha negociado, por ejemplo, pues la intención de crear un Consejo General del Poder Judicial, aunque no se llame así, independiente para Cataluña. Recordemos que ese Consejo General del Poder Judicial ya lo propuso Zapatero en el Estatuto y lo tumbó el Tribunal Constitucional, pero a pesar de ello, pues es una parte de la negociación que se ha llevado a cabo. Se está también negociando, o ya se ha negociado, pues evidentemente, que una reforma de las competencias penitenciarias para ampliarlas, tanto en Cataluña como en el País Vasco. También se ha negociado pues una reforma administrativa a nivel comarcal para dotar de más poder, en este caso a Bildu en el País Vasco, etcétera, etcétera. Bueno, y por no hablar de la anexión Navarra, la anexión de Navarra al País Vasco vía disposición transitoria cuarta de la Constitución española, creo recordar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, como vimos hace 2 días o ayer, ya no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, porque no veo prácticamente la tele, con la entrevista de Otegi,
evidentemente también es parte de la negociación. Recordemos que todo esto viene desde 2004, desde los atentados del 11 de septiembre. Fue 11 de mayo, perdón, de marzo, del 11 de marzo, me he confundido con los de las Torres Gemelas. Todo viene de ahí, de la negociación que hizo Eriguren con la ETA antes de los atentados. Es decir, cuando se demostró que la ETA le dijo a los enviados del PSOE que querían pactar con ETA, que cómo iban a pactar con ellos si estaba gobernando el Partido Popular. Eso unos meses antes de los atentados. Y Eriguren le dijo a la ETA que eso iba a cambiar. Por tanto, algún día se sabrá si el PSOE está implicado en esos atentados o no. Hombre, hablas de un susito de Eriguren que se iba a chiquitear por ahí con Josu Tarnera, ¿eh? Exactamente. Menudo prenda ese también. Exactamente. Y en relación con la entrevista de ayer, pues evidentemente recordemos también cuando Zapatero, que todo está relacionado, cuando Zapatero, pues pactó, que eso ha salido en las actas de ETA, que pactó con la ETA, pues legalizar primero Sortu y luego Bildu. Es que viene todo de ahí. Y en relación a la entrevista de ayer, que es otro que está también en la hoja de ruta de negociación, como he dicho antes, pues me gustaría sacar a colación lo siguiente. Una de las falsedades que dijo Otegi, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer. Perdón. ¿Y dijo algo que no fuera una falsedad? Sí, pero sobre todo una que me indignó profundamente, puesto que evidentemente dijo que tanto el PSOE como el PP han pactado con ETA. No es cierto. El PP, por lo menos de Aznar, solo se acercó a ETA para exigirle, al principio del gobierno, al principio de la legislatura, para exigirle la deposición de las armas. ETA le contestó que no y a partir de ahí se cerró, que tampoco fue una negociación, se cerró los contactos. Los únicos que han negociado con ETA han sido pues los enviados del Partido Socialista. Y esto es una falsedad total de Otegi. Pero como decía antes, ha habido ya unas negociaciones que se supone pues, que ya hay un pacto de gobierno entre independentistas, tanto catalanes como vascos, y el gobierno del PSOE. ¿Podemos? Pues Podemos, evidentemente, como decía Jesús, no tiene más remedio que apoyar a este gobierno. Entonces, yo no sé si habrá repetición de elecciones o no, pero si hay repetición de elecciones será por sorpresa, porque evidentemente la intención del Frente Popular Independentista es investir a Sánchez, o si no es en julio, pues en septiembre. El único que aboga por la repetición de elecciones es el gurú o el ideólogo, o como queramos llamarlo, del PSOE, el que diseña las estrategias electorales del PSOE. Iván Redondo. Esta es la única persona que aboga ahora mismo y que apuesta por una repetición de elecciones. Pero repito, desde mi punto de vista, si se repiten las elecciones, será por sorpresa, porque no tengan más remedio o porque alguna pieza falle. Pero evidentemente se ha negociado ya. Y a día de hoy yo creo que la suma pues llega para investidura. Y tú decías que sí se van a repetir elecciones. Yo insisto porque hay otro dato más. Pues Lucy dice que no se van a repetir, tú dices que sí. No, yo no digo nada, yo digo que sería por sorpresa. Pero fijaos una cosa, ¿por qué los tres políticos presos envían una carta de 7 folios y lo hacen públicamente? ¿Porque lo tienen claro que se va a abstener o porque no se tienen claro que se va a abstener su grupo? Porque no lo tienen claro. Y ellos, como víctimas de su propio grupo, adalides de la política independentista de su grupo, dicen, si de algo vale nuestra opinión, que tiene que pesar, decimos que se abstengan. Lo cual marca una línea. Es decir, que hay que abstenerse. Es que hay que facilitar el gobierno de Pedro Sánchez. Correcto. Por si acaso alguien en Junts per Catalunya no tenía claro. ¿Quién? El fugado como un conejo Puigdemont, que se largó en el maletero de un coche, que no tuvo arrestos para afrontar sus decisiones, el que se escapó, y que, como tú bien dices, cuanto peor mejor para él. Cuanto más lío se monte, mejor. Claro. Y entonces, ¿de quién dependen los votos del grupo parlamentario aquí en el Congreso? De estos tres señores que tienen que enviar una carta de 7 folios de público. Está claro que es Puigdemont. Y Puigdemont, además, tiene una característica en Junts per que Catalunya están un poquito hasta el gorro de Puigdemont y de la vidorra padre que se está pegando en Waterloo a costa de los demás. Tengo unas noticias sobre lo que pasa ahí dentro. Un día, si quieres, te lo explico. Algunos están un poquito hartos. O sea, este cobarde que huye como un conejo, como una rata de cloaca, y encima se permite el lujo de ir de presidente en el exilio diciendo lo que tenemos que hacer,
haberte quedado aquí y dar la cara como un hombre. Oye, como ha hecho Oriol Junqueras, que es muy respetable, que está chupando cárcel por lo que ha hecho, ¿no? Total, pero fíjate, El otro no. la pregunta es que al final las cosas son sistemáticas. Si yo tengo claro que somos unos políticos presos, que la única posibilidad de salir de la cárcel es unos indultos vía un gobierno Sánchez, yo pues, evidentemente haré lo posible para hacerlo a nivel personal. Carta de 7 folios. Carta de 7 folios. Si hago carta de 7 folios estoy demostrando mi impotencia a la hora de que sea así. Bueno, claro, porque no tenemos la seguridad de que el resto del grupo opine lo mismo, ergo, porque no están en la cárcel el resto del ese grupo. grupo depende de nuestro amigo Puigdemont, ergo no habrá elecciones. Bueno, yo creo que cada vez dependen menos de Puigdemont, insisto, están bastante hartitos ya del pelucón este. Bueno, y luego que estamos hablando de que al final, con que haya una sola abstención, además del apoyo de Podemos, es suficiente, teniendo en cuenta PNV, etcétera. Aunque Puigdemont quedase fuera de todo esto, si Esquerra está a favor o se abstiene, hay investidura en una segunda vuelta. Luego, la carta, yo estoy de acuerdo en que a Puigdemont le puede no interesar, pero a Junqueras sí. Esquerra tiene mucho a ganar, Esquerra Republicana Claro. está subiendo en las encuestas Claro. en Cataluña, Esquerra está desplazando a Junts pel Fricandó a un dices por segundo lugar para convertirse en hegemónicos ellos del nacionalismo catalán. Junqueras está en la cárcel, pero está aquí, y quieras que no, ha conseguido ganarse un prestigio entre los suyos, diciendo, mira, este tío ha tenido los arrestos de quedarse a pesar de chupar cárcel. Eso seguro. El hecho de que dijera amo España y tal, bueno, le ha hecho muchos memes y mucha coña, pero bueno, eso es un tema secundario, pero está aquí. Con lo cual, están desplazando a ese Junts per Catalunya, que cada vez pinta menos en Cataluña. Con lo cual es probable que Esquerra Republicana sí quiera marcar el paso de decir, Pedro Sánchez, cuenta con nosotros. Vamos a hablar del proceso catalán entre estas dos vías, entre el gobierno de España del Partido Socialista de Pedro Sánchez y esa Cataluña representada por Esquerra Republicana y Pero Oriol con una Junqueras. abstención. Pero en segunda vuelta. Bueno, en segunda vuelta. Sí, Sí. Fácil, sí. Con una Mediante una segunda vuelta abstención. sí hay, pero yo sigo, aunque... Pero lo que garantizando que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Claro. Si hay, es que eso depende de Pedro Sánchez. No depende de los independientes. ¿Sabes? Esto, no sé, no es tan sencillo como parece. Primera vuelta no, segunda vuelta que haya o no, depende de Sánchez. Claro, y a lo mejor Sánchez no, con Iván Redondo dice, oye, tiquití, cuenta, no hace falta, nos vamos a noviembre. Si a Pedro Sánchez le interesa repetir elecciones, será porque tiene datos demoscópicos que le indican que puede seguir subiendo. Esa es la cuestión. Y seguir mareando la perdiz, alargar más el proceso. Millas. Que a él tanto le da, porque mientras tanto sigue en funciones, y en funciones tiene derecho a Falcon también, ¿eh? Claro. Ya habéis visto que, aunque mi temor es, y por eso no dejaré de insistir en que tenía que haber por parte del centro derecha un ofrecimiento a Pedro Sánchez, que mi temor es que pacte con los nacionalistas y que pacte con los comunistas para hacer un gobierno, cabe la posibilidad, lo que pasa es que no lo podemos dejar en el aire como españoles, ¿no? Y como ciudadanos amantes de nuestra nación, de la libertad, de la prosperidad, etcétera, etcétera, pero cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez se presente sin haber hecho casi concesiones y que por interés, y no por otra cosa, por interés partidista de Esquerra y de Podemos, acabe teniendo el apoyo de Podemos y la abstención de Esquerra y gobernando. Eso que has citado de pasada, Lorenzo, de que... No, de pasada no, llevo 3 meses diciéndolo. Bueno, yo me refiero a que es la primera vez que te lo escucho, quiero decir. Eso de Tienes que escucharle más. Sí, en eso tienes toda razón. Eso de que Ciudadanos o el Partido Popular, Vox lo dejo al margen porque evidentemente ni de broma se abstendría en una investidura de Sánchez, pero eso de que Ciudadanos o el Partido Popular se abstengan... Yo le he aconsejado que lo haga. Vale, pues yo modestamente creo que es todo lo contrario lo que tienen que hacer. En primer lugar, ¿cómo vas a abstenerte? Lo cual significa facilitar que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno a un señor que está dispuesto a pactar con el comando político de la banda terrorista ETA. Para que no lo haga. No, pero es que lo va a hacer. Porque permíteme y verás por qué tengo yo esa No, porque tesis. es una condición la que yo te he puesto antes. No, pero perdona un vamos a ver. segundo. No puede, yo te voy a dejar, como es lógico y normal, que sigas. Pero te digo una cosa, no puedes partir de lo que yo estoy diciendo cuando no es correcto lo que tú crees que yo estoy diciendo. No, pero digo... Porque te he puesto he dicho, yo pactaría con condiciones. Si quieres las explico, si no las explico... Sí. A ver, las tienes que preconocer o presuponer. Yo esa tesis de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez pactando una serie de
condiciones, que también la he escuchado en muchas ocasiones, una serie de condiciones como, por ejemplo, no pactar con Bildu, o como, por ejemplo, no conceder el indulto a los golpistas, aplicar el o como, 155. por ejemplo, todas esas condiciones, vamos a ver, es que eso presupone que Sánchez es un hombre de palabra, y no lo es. Una vez que Sánchez ya sea investido presidente del gobierno, tiene muy fácil desdecirse de todo lo firmado. Pero vamos a ver, que estamos hablando de Pedro Sánchez, señores, que es una persona que jamás ha respetado o ha tenido vergüenza o pudor en cumplir la palabra pero entonces dada. No tendría apoyo. Que es una persona que definía a Torra como el Le Pen español, como un racista y xenófobo, y después se encamó políticamente con él. Entonces, por eso... una persona que decía que los chavistas, antes de las elecciones municipales de 2015, que el PSOE jamás pactaría con los chavistas en ningún ayuntamiento de España, porque los chavistas quieren para España lo mismo que para Venezuela, es decir, la cartilla de racionamiento, y eso está en la hemeroteca en YouTube y se le puede ver a Pedro Sánchez decir eso. Y luego, ¿qué ocurrió? Que en muchísimas ciudades en España hubo un pacto de gobierno entre el PSOE y los chavistas para obrar. Entonces, por eso precisamente darle un voto de confianza a Sánchez, absteniéndose, para que luego pueda, una vez ya investido en el cargo, desdecirse de todo lo firmado, me parece un error. Y por otra parte, ya con esto termino, por otra parte, eso en el caso de Ciudadanos, pero es que en el caso del Partido Popular, no, pero hay otro motivo más en el caso del Partido Popular para no darle esa abstención. Es decir, pedirle al Partido Popular que se abstenga en la investidura de Sánchez para que Sánchez luego, por ejemplo, derogue la reforma laboral que hizo el Partido Popular y que se ha demostrado muy eficaz para mejorar la economía española, o para que Pedro Sánchez cambie, por ejemplo, todavía más de lo que ya se ha cambiado las leyes de educación, los cambios que introdujo el Partido Popular con la ley Wert, etcétera, etcétera. Es decir, pedirle al Partido Popular que facilite la llegada al poder de un señor que tiene declaradas intenciones de derogar gran parte de la buena labor que hizo el Partido Popular en el gobierno, me parece que es pedirle al Partido Popular un imposible. César, yo por eso también lo muy decía. brevemente, porque ya lo he dicho bastantes veces por no aburrir a los telespectadores, creo que partes de un error, que es original. Pedro Sánchez, o sea, de lo que se trata es de evitar que Pedro Sánchez lo haga ya, que dices, lo hará dentro de 6 meses probablemente, bueno, pues lo tendría que hacer dentro de 6 meses probablemente. Si tú ahora no pones por delante un pacto de gobierno, llámalo como quieras, una abstención, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez, si no le queda otro remedio, salvo que las encuestas, que es lo único que podrían salvar, pero bueno, nos volveríamos a encontrar con ello rápidamente, salvo que las encuestas lo impidan, se echarán brazos de lo que tú temes. Y de lo que tú dices que ya ha hecho. Aunque le apoye, se va a echar igual porque le va a compensar mucho más echarse en brazos de Podemos para aprobar más subidas de impuestos, César, que negociar con Ciudadanos y el Partido Popular no subir impuestos. Pues mejor me lo pones. Entonces además de ser la mujer, además de ser casta, intenta aparentarlo. Claro, es decir, si además sabes que no se va a producir, coño, tú te has presentado a las elecciones mucho antes que con el no a Sánchez, diciendo, yo quiero a este país, yo deseo lo mejor para este país. Pero que para España es nefasto que gobierne Sánchez, por tanto también no hay que abstenerse por eso. Pero que es lo contrario, que tú estás diciendo, señores, vótenme, durante todas las elecciones, vótenme para que no gobierne Sánchez, vótenme para que Sánchez no gobierne con los nacionalistas y con los golpistas. Y ahora me abstengo y gobierna Sánchez. Ahora que tú puedes evitar que gobierne con los nacionalistas y con los golpistas, que depende de ti, coges y no lo haces. Pero es que una vez investido presidente se va a echar otra vez en brazos de nacionalistas y de chavistas y de los golpistas. Depende de cómo lo tengas. Vamos a ver, esto es como la parábola del escorpión y la rana, ya lo sé. ¿Por qué me has picado? ¿No te das cuenta que ahora nos vamos hoy todos? Y dice el escorpión, porque es mi naturaleza. Pues con Pedro Sánchez es eso, es el escorpión de la política. Pero que por ese procedimiento, entonces, tú ahora no tendrías que hacer absolutamente nada, y no es eso, porque... Impedir la investidura de Sánchez, votar en contra. Ciudadanos y PP, desde luego. Pero no te das cuenta que no lo puedes impedir. O sea, que no lo puedes impedir. No facilitarlo. Que no lo puedes impedir. Es decir, ni abstenerte ni votar a favor. En mi opinión, hay que tener una visión más larga, hay que tener eso que se dice visión de Estado, es decir, hay que ser un poco más generoso. Y en este caso, el poder, incluso, ¿quién te dice que en un momento determinado incluso no puede hacer un gobierno con Rivera? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no puede haber un gobierno con Rivera? Dijo que jamás apoyaría una investidura de Pedro Sánchez, y lo dijo antes de la campaña y se Rivera ha dicho muchas cosas, y además las circunstancias cambian. Yo desearía en este momento, por supuesto que no era la intención antes del 28 de abril, pero yo en este momento, por supuesto que desearía un gobierno de Sánchez con Rivera. Si la alternativa a Sánchez-Rivera es Sánchez
Otegi, pues ya me Lorenzo, contarás. Un matiz importante, la gente que votó a Ciudadanos en las pasadas elecciones generales lo hizo con la palabra comprometida de Albert Rivera, diciendo que los votos a Ciudadanos en ningún caso, y cuando digo en ningún caso es que Albert Rivera hacía, en ningún caso iban a servir ni por activa ni por pasiva para investir a Pedro Sánchez presidente. Esa es la lectura fácil, la primera. No, esa es la lectura de la verdad, de lo que pasó y del compromiso dado. A mi modo de ver es la lectura fácil. La lectura que subyace eso, que hace falta simplemente un poco más de visión para verlo, es ¿por qué decían que no apoyaré a Sánchez? Porque es muy bueno, porque va a bajar los impuestos, porque va a aplicar el artículo 155, porque jamás se moverá con los nacionalistas. Claro, ¿para dónde voy a ir? A lo inteligente. ¿Qué prometió Albert Rivera? No apoyar a Pedro Sánchez. Cúmplalo, señor. Hombre, que no haberlo prometido. César, no, pero es que es verdad. Que es muy simple. Claro que es simple, porque las cosas en política tienen que ser sencillas. Y si tú prometes una cosa, cúmplela, y si no, no haberla prometido. Pero detrás de esa simpleza subyace algo que yo creo que va más allá, que es más profundo. Y es, demostrarás de verdad tu verdadero amor a España, a este país, a la sociedad y a la libertad y a la nación española, si evitas que Sánchez gobierne con los que acaban de provocar un golpe de Estado y con los amigos de los chavistas. La cuestión es que, fíjate, yo como siempre digo lo que creo que puede pasar, pero no lo que yo opino que me gustaría que pasase, y la realidad yo estoy un poco de acuerdo con Lorenzo. Desde un punto de vista muy pragmático, pero no del Partido Popular. Aquí todo el foco recae en Ciudadanos. Ciudadanos hace 2 años y pocos meses pactó un programa con 200 puntos con Pedro Sánchez. Y esto está ahí dibujado. Con lo cual, la pregunta es, ¿Pedro Sánchez puede gobernar con los independentistas, etcétera, etcétera? Sí. ¿Si hay elecciones anticipadas, volverá a gobernar? Sí. ¿Qué podemos hacer para que esto no sea tan trágico? Ciudadanos, hacerse mayor. Y eso Dios me perdone, yo no puedo decir que no a Sánchez, que no a Vox, y llega el momento de pactar con Vox, porque se busca una gobernabilidad lo más razonable posible. Lamentablemente, yo estoy de acuerdo contigo a nivel moral, pero lamentablemente lo bueno es enemigo de lo perfecto. Pero vamos a ver. Espera, es que tú imagínate, que llega el momento, se bloquea la investidura, hay nuevas elecciones, se sacan más votos Sánchez y más diputados, volvemos a la casilla inicial. Y esto es un bucle del no parar. Yo creo que al final Rivera tenía que asumir que su papel es un papel del bipartidismo imperfecto, donde la imperfección no sea ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni la madre que los parió, sino que sean Ciudadanos que sabe perfectamente lo que es este país y lo que supone el peaje del nacionalismo. Con lo cual, señor Rivera, usted póngase a mí, señor Sánchez, venga usted por acá. Yo no he dicho esto, además pero surge por eso, correcto. O sea, que surge por eso. Pero si usted hace esto, 1, 2, 3, esa es la 4, esencia 5, de Ciudadanos. 6, y lo que está recordando el fundador de Ciudadanos, le está diciendo, usted se ha olvidado por qué nació. O sea, usted se ha olvidado de su existencia, usted se ha olvidado de su carta de naturaleza, le está diciendo. Una de las cosas que... en la última frase de no a Sánchez. Sí, hay cosas que están muy por encima de todo eso. Una de las razones por las que cada vez más personas están o sienten mucha desafección hacia la política o están muy descreídas o muy desconfiadas de la política y de los políticos es precisamente el que no cumplen la palabra. No, lo interesados que son. Es decir, en muchas ocasiones la gente recuerda, este señor o señora dijo que iba a hacer esto y ha hecho lo contrario. Porque le interesa. Entonces, si me permites, Lorenzo, no apostillarme, ¿vale? Y luego me replicas lo que quieras. A lo que quiero oír es que, más allá del por qué los políticos no cumplen con la palabra dada, la gente con lo que se queda y por lo que se cabrea es porque un señor se presenta, o señora, se presenta a las elecciones diciendo voy a hacer esto o no voy a hacer esto, y cuando está en situación de cumplirlo se desdice. Por ejemplo, un caso muy distinto, un caso que ya está generando mucho cabreo, y que, por poner el foco en otro asunto para que se ejemplifique. Esta misma mañana he leído en prensa que el actual Ayuntamiento de Madrid parece ser que ahora ya no va a retirar Madrid Central, cuando en campaña el señor Almeida prometió de forma literal retirar Madrid Central, acabar con Madrid Central, ¿vale? Ahora dice que se va a reformar y que se va a mantener. Bueno, pues eso a mucha gente, ya esta mañana ya lo he visto por Twitter, a mucha gente le cabrea. Entonces, yo lo que digo es una cosa: la conveniencia puede aconsejar hacer una cosa o hacer la contraria. La conveniencia o el interés, como decías tú antes, de España puede aconsejar permitir o abstenerse de la investidura a Sánchez por parte de Ciudadanos o no hacerlo. Pero yo lo que digo es que si queremos que los votantes confíen en los líderes políticos, deberán cumplir lo que se comprometen a hacer. Y, eso sí, los políticos que se piensen muy bien lo que prometen
en la campaña electoral. Bien, pero mientras hayan prometido una cosa, digo yo que lo lógico será mantener la palabra dada, porque si no eso es un cachondeo, hemos Lorenzo. comprendido desde el principio. Y yo, no pudiendo estar en desacuerdo con lo que dices, voy de nuevo más allá. Es decir, al ciudadano lo que le molesta de verdad no es tanto eso, sino lo que verdaderamente supone o subyace detrás de eso, que es que busquen sus propios intereses, es decir, que ese vínculo de la representación entre el elegido y el elector desaparezca, ¿no? Aquello que decía Burke en su momento, ¿no? En el momento que es elegido, en el famoso discurso a los electores, ¿no? Que eso de una manera o de otra desaparezca, en interés de la propia clase política. Eso es lo que de verdad el ciudadano detesta, porque, vamos a ver, uno ha podido decir en un momento determinado, no haré nunca más, qué sé yo, pantanos, y de repente en los siguientes 5 años o 4 años se produce una sequía en este país tremenda. Usted dijo que no haría pantanos. Vamos a ver, que las circunstancias han cambiado. Por lo tanto, hay que saber leer las cuestiones. Cuando hablamos de ese no y no y no a Rivera o de lo de Madrid es otra cosa porque fue hace 2 días y no tiene nada que ver, porque las circunstancias no han cambiado de Madrid Central. Madrid Central no ha cambiado en 2 días. La política sí ha cambiado. No es lo mismo el 27 de abril que el 29 de abril. En el medio ha habido unas elecciones que lo han trastocado absolutamente todo. Y ahora ya nada tiene que ver con lo anterior. Bueno, pues no entonces, tiene, si no todo tiene es relativo, nada. ¿para qué los políticos se comprometen a nada? ¿Para qué presentan un programa de gobierno? ¿Y para qué? Vamos a hacer esto. Si luego la situación, la coyuntura aconseja hacer otra cosa... Pero César, yo creo que lo está reduciendo demasiado a de todas maneras, tuvimos que repetir unas elecciones generales cuando estaba, en el caso de Mariano Rajoy en 2015, tuvimos que repetir unas elecciones generales porque un tal Pedro Sánchez decía no es no, a un señor que era Mariano Rajoy, que tenía los mismos 123 diputados que ahora tiene el señor Sánchez. Entonces, cuando ahora el señor Sánchez dice que por responsabilidad debería abstenerse para facilitar su investidura, pide tanto a Partido Popular como a Ciudadanos que hagan lo mismo que él no hizo en la primera ocasión y que obligó a repetir elecciones. Entonces, esto me parece un poco falsario, la verdad. Pero es que yo no te... Mira, en lo que más de acuerdo estoy contigo es que de Pedro Sánchez no te puedes fiar nunca. Bien. Entonces, ¿para qué te vas a abstener en su investidura si no te puedes fiar? Porque lo tienes que sujetar, que es muy diferente. Bueno, veremos lo que ocurre. Como saben, estamos en pleno proceso de negociaciones. Da la impresión de que hay aproximaciones por algún lado. Todavía no se sabe nada. La semana que viene Pedro Sánchez se reunirá con Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, para establecer una fecha en la que se iniciará ese pleno de investidura. Lo que pase a partir de ahí ya dependerá si hay apoyos suficientes o si no se da por hecho que no puede salir en primera vuelta con mayoría absoluta, que sí podría hacerlo en segunda vuelta con mayoría simple. Para eso requerirá de determinadas abstenciones, algunas de las cuales podrían estar ya garantizadas, pero la historia está todavía por escribir. Si no hay acuerdo 2 meses más tarde, iríamos nuevamente a elecciones generales en el mes de noviembre. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de Madrid, un asunto que se ha mencionado, hablaba César de Madrid Central, se ha estado hablando mucho también de la bandera arcoíris del movimiento gay, LGTBI, ya saben, con motivo de esta semana de festejos del homenaje, el orgullo gay, bueno, se estaba pidiendo que se pusiera la bandera. El nuevo alcalde de Madrid ha puesto la bandera española, pero también ha decidido hacer un hueco para la bandera arcoíris. Pausa y les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz.
Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.